Dentro de las compañías más importantes que tenemos para el mercado de motherboards, Gigabyte encabezaría esta lista desde las múltiples generaciones a las que ha dado representación con sus placas. Pero como en cualquier compañía de estas, esa cantidad de modelos que nos encontramos pueden traer también confusiones sobre cómo se categorizaría cada placa dentro de la misma Gigabyte y en comparativa frente a otras compañías. Y aquello es lo que precisamente estaremos viendo a través de este video, para que puedas llevarte una idea sobre qué motherboard puede ser la mejor para tu ensamble y a partir de qué gama podrás tener la mejor combinación. Pero antes de todo, recuerda que si este video te sirve, puedes apoyar al canal haciendo tus compras desde Amazon, con los mejores precios del mercado y de una forma segura. Pásate. Modelos de gama de entrada. Antiguamente, si pensábamos en una opción de gama de entrada en Gigabyte, el primer modelo que se nos vendría a la mente sería la DS3H, ya que era un pilar clave desde la cual se movía el resto de los productos en esa misma gama. Sin embargo, y casi que es una vertiente más entre las múltiples opciones que encontramos en este mismo segmento. Es posible encontrar hasta 5 modelos con distintas nomenclaturas y pocos cambios entre ellos, pero que partirían en la misma categoría. Y eso también es el resultado de la buena representación que tiene Gigabyte dentro de estas gamas, y a pesar de la cantidad de opciones que pueden surgir, sí que podemos llevarnos una idea de cómo categorizar esos productos, donde lo primero que veremos acá son todas esas opciones pertenecientes a la línea UD de este tipo de productos. Y el primer modelo que conformaría las gamas de entrada vendría con la S2H. Dicha placa son los modelos más básicos que encontraremos en esta compañía. De hecho, su participación se centraría principalmente en chipsets de gama de entrada. Desde ese sentido veremos generalmente una placa carente de su disipación para los VRMs, como también desde ese único M.2 que normalmente añade. Tan solo estaría incluyendo 2 DOT para su memoria RAM. Evidentemente nos encontraremos ante uno de los peores VRMs del mercado, MOSFET básicos con una poca cantidad de fases, esquemas para USB sencillos de 6 conexiones en USB-A para su backplate, y casi que poco más podemos decir. Estamos contando con los aspectos más básicos de una placa. Opciones como ME de MSI serían el equivalente más acertado para comparar la misma. Y claro está que por características no es que gane un papel relevante, sino que realmente por los costos es que puede asumir ese papel, que generalmente la llevarían a ser uno de los modelos más económicos en estas gamas. Y un aporte importante es que por lo menos para las placas más recientes, ya desde estas opciones podemos encontrar utilidades como QFlash Plus Button para actualizar la BIOS de ser necesario, aspecto que por lo menos para estas gamas es difícil que otras compañías lo aporten. Un claro ejemplo de ello sería ME de MSI, que precisamente tendría ese diferenciador con respecto a la S2H. Desde ahí el siguiente paso de este modelo vendría desde dos opciones bastante cercanas, como la D3HP y la MK. Generalmente MK es un producto de mayor gama, pero los cambios pueden ser tan sutiles como por ejemplo aportar un mejor VRM, añadiendo unas 2 fases extra y dejando el resto de las características prácticamente calcadas, y costos que pueden diferir de esas mínimas mejoras en unos $10 extra. Ya con respecto a lo que era la S2H, el primer avance que tendremos es incluir los 4 slots habituales para la RAM. Ambas placas serían más comunes en los chipsets de gama media y traerían mejores VRMs con respecto a S2H, que puede venir desde mejores MOSFET o ante el aumento de la cantidad de fases. Desde las últimas opciones que han salido al mercado, ya vemos cómo estos modelos pasan a contar con toda la disipación para el VRM como de parte de los M.2, lo cual daría correlación también en la mejora de que se pase a contar con un segundo M.2. Los esquemas para USB puede que no difieran mucho de la S2H, por ejemplo en la cantidad de conexiones puede que no aumente, pero sí que se mejoraría las versiones para las mismas, o el que se pase a tener presencia de USB-C. La conectividad para internet ya podría escalar hacia un RJ45 en los 2,5 GB, es posible contar con reforzamientos en los PCI Express y realmente poco más podría aportar el salto hacia estos productos. Evidentemente estos cambios dependen bastante del chipset donde nos ubiquemos, ya que hoy en día en chipset dentro de AM5 estas son las mejoras que normalmente se aportan. Sin embargo en AM4 y desde las últimas alternativas, tan solo mejoras puntuales de estas se aplicarían frente a la S2H. Por ejemplo para la B650 tan solo se da un avance en la cantidad de M.2, en el VRM y en la cantidad de slot para la RAM y poco más allá de ello. Así que no es como tal que todos esos avances los estemos consiguiendo tan solo desde el paso de una S2H hacia una D3HP o MK, sino que algunos avances puntuales dentro de esas se tomarían, y por aquellos avances es que se podría categorizar como un producto de mayor gama a la D3HP y la MK. Y como también te mencioné, MK sería la mayor gama hasta el momento, pero desde mínimos avances, que aunque no están mal, tampoco es que planteen un cambio radical. Por último, entre esas alternativas es donde finalmente veremos a la DS3H.
que ahora pasó a ser el modelo de cierre de esas opciones de la gama de entrada en Gigabyte. La intención de ese modelo es concretar la mejora sobre los aspectos que se han ido descuidando desde las anteriores opciones. Desde ese sentido, las últimas representaciones ya pasan a incluir la disipación sobre ambos M.2. Se harían mejoras dentro del VRM, además de una disipación más sólida y no tan solo focalizada en las fases para su subcore. Podemos encontrar aumentos en la cantidad de conexiones para USB, generalmente escalando a las 8, y de nuevo profundizaría en las versiones de estas. Desde ahí, dependiendo del chipset, es posible que partan ya avances hacia la conectividad inalámbrica. Y realmente poco más se puede mencionar. Sería de alguna manera el ir atando los cabos sueltos de las anteriores opciones, pero sin llegar como tal a contar con una mejora sumamente relevante y siendo una opción perfecta como para rivalizar con la MA de MSI. Aquello nuevamente viene condicionado sobre el qué chipset nos encontramos. Todas esas mejoras son parte de los últimos modelos en DS3H, pero puede que el avance para otro chipset se vuelva más conservador. Sin embargo, aquella idea de que sea un producto de mayor gama frente a las anteriores versiones es lo que intento que se tome en cuenta. Y es también la misma idea que tendremos en todos los modelos, definir la gama y algunas mejoras que se tendrán. Pero lo mismo no significa que todos esos avances se representen pasando de un modelo a otro, sino que algunos de los mismos pueden estar presentes. No te puedo asegurar cada mejora porque en cada chipset cambian las circunstancias, pero lo que sí tiende a prevalecer es la categorización de aquellos modelos de acuerdo a este orden que hemos planteado. Además de esto, hay que tener en cuenta que estas son las opciones principales para Gigabyte en la gama de entrada, que normalmente partirían desde todo el segmento UD, pero hay más alternativas. Sin embargo, no las comento ya que son modelos con baja comercialización. Lo que sí voy a añadir acá es el bonus de la opción Mini TX de UD, que sería la placa de menor gama para formato Mini TX en Gigabyte, con cercanía de lo que pueden ser las características de la S2H, pero para ese formato también se mueve dentro de los mismos chipset, con un M.2, un esquema para USB similar en cantidad de conexiones, aunque ante mejores versiones, y donde generalmente avanza en comparativa a la S2H es por el VRM, ya que debido a su formato dará leves mejoras que acercarían su diseño a lo que puede ser una MK. Con esta sí que se completaría lo que sería la gama de entrada dentro de los productos en Gigabyte, siendo a su vez uno de los mejores mercados para esta compañía, teniendo presente que saben dar buenos acompañamientos a partir de los costos para esos productos, aspecto que es difícilmente rebatible por su competencia. De hecho, tan solo la línea de ASRock le haría frente por costos, y considerando a su vez que el costo es uno de los aspectos principales hablando de esas categorías, pues sí que estaría dejando bastante bien posicionado a Gigabyte dentro de la misma. ¿Qué modelos encontraríamos para la gama media? A partir de esas categorías ya veremos que la cantidad de modelos se reduciría y sobre todo no es tan común el que aparezcan opciones extra poco conocidas. En general desde acá veremos que se va a segmentar mejor la gama de esos productos, aunque las primeras opciones que tendríamos que mencionar acá son los modelos micro ATX de referencias de mayor gama, es decir, placas micro ATX de Gaming Edge, Aorus Elite y Pro, y tal cual como las nombré sería su categorización. No me centraré mucho en estas porque es que realmente dentro de cada modelo de estos lo que se busca es obtener el mejor modelo micro ATX. Desde ese sentido, pues por ejemplo veremos una Gaming Edge que introduce una mejora estética, un backplay unificado y una mejor disipación en el VRM frente a la S3H y uno que otro cambio extra. Aorus Elite aumentaría las conexiones para USB, mejoraría el VRM y estandarizaría la conectividad inalámbrica. Y finalmente Aorus Pro plantea la misma base de Aorus Elite, con otra estética pero mejores VRMs. En intermedio puede darse pequeñas mejoras, pero en general estos avances son los más importantes a tener en cuenta. A su vez van a ser modelos que competirían con las Mortal de MSI y las TUF Micro ATX de Asus, pero al igual que estas, su importancia en el mercado es baja, a menos de que tengamos enfoques bastante claros por construcciones Micro ATX. Y como tal no es que sean malas, sino que son una línea aparte del segmento principal que dio evolucionar, en este caso desde el cambio a partir de su formato hacia la escalar hacia TX. Así que retrocediendo y partiendo de lo que fue la DS3H para la anterior categoría, nos llevaría hacia el último modelo UD, que de hecho lleva el mismo nombre, UD. Así se nombrarían esos modelos que avanzan al formato ATX, desde la base más simple de aquel formato. De hecho, es posible que con respecto a la S3H desaparezca la disipación, y tanto esta como las placas posteriores en esta categoría pueden ser parte de chipsets de gama media y alta. En un chipset de gama media esta placa avanza poco, casi que es como estirar aquella S3H hacia un formato ATX, conservando a su vez el mismo VRM y esquema para USB, y en algunos casos aportando conectividad inalámbrica, pero teniendo como principal mejora el aporte de una M.2
2 extra con respecto a la S3H. Si estamos dentro de un chipset de gama alta, esto puede estar acompañado por un avance importante dentro del URM, mejoras dentro de las conexiones para USB y en las versiones de algunas de esas conexiones. Aquella placa es el primer contacto de Gigabyte para ese formato, y de alguna manera lo que vemos es la opción más simple para el mismo. Junto a ella últimamente han surgido opciones como Eagle, que toman leves mejoras frente a esa placa, y básicamente toma lo mencionado con anterioridad de la UD para un chipset de gama alta, pero lo aplica en un chipset de gama media. Si es que el modelo está en un chipset de gama alta, los avances se reducen, y conseguiría una cercanía aún mayor con la UD. La cuestión es que da leves mejoras que catalogan a Eagle por encima de la gama de UD. El siguiente paso para estas alternativas vendrían de parte de la Gaming Edge, una de las opciones que a mi parecer mejor van a reunir la definición de un modelo calidad-precio. Tanto en chipsets de gama media como de gama alta los avances serán similares, empezando por darle la disipación completa de todos los M.2 hasta pasar por mejoras dentro del URM, ya sea por la cantidad de fases o MOSFET. Es una placa que ya asume una estética desde lo que va a ser una línea de productos más marcada. Asimismo tendría avances en la cantidad de conexiones para USB y no hay mucho más que podamos decir de esta. Eso sí, este modelo compartiría la misma cantidad de M.2 con toda la línea de placas topes de gama y gama media para los chipsets correspondientes, lo que puede ser en algunos casos un M.2 extra desde lo que va a ser la Eagle o la UD, y aquello mencionado es lo que también puede resumir a la perfección este modelo, ser la primera opción en reunir la base de lo que van a ser productos de esta compañía hasta las gamas altas, pero también desde el producto con menor costo ante tales avances. De nuevo, todo lo mencionado depende del chipset donde nos ubiquemos. Estas mejoras son parte de los avances generales que se dan para las placas más actuales, pero puede que los avances sean mínimos frente a lo que serían estos mismos productos en el futuro, tal cual como pasa en la actualidad, que estos avances han ido incrementando con respecto a estos mismos productos en anteriores chipsets. Sin embargo, lo importante acá es que las mejoras siempre estarán encaminadas en el avance de esos puntos mencionados, y que la idea central es tener en cuenta a qué gama pertenece cada producto entre las opciones en Gigabyte. Desde ahí el último paso que tendríamos va a ser los modelos ATX de Aorus Elite, modelos que anteriormente tenían un papel más desapercibido por la presencia de Aorus Pro, pero cada vez han tomado más fuerza ante la misma ausencia de esa Aorus Pro. Y como tal, los avances de esta frente a lo portado por Gaming Edge no nos llevarían hacia cambios drásticos. Como te dije, Gaming Edge ya planteó la base, y lo que hacen opciones como Aorus Elite es tomar cambios como aumentar la cantidad de conexiones para USB, redefinir su aspecto estético hacia esas líneas Aorus, tomar mejoras en cuanto a la URM, aunque tampoco serán drásticas, estandarizar más la conectividad inalámbrica que la Gaming Edge, y no hay mucho más a mencionar. Su avance es simple frente a lo que es Gaming Edge, y no es cosa de esta placa. Modelos por encima de estas mismas gamas toman esa tendencia de avances reducidos entre cada producto. A su vez, esta opción sería el modelo acorde para compararse con la TUF de parte de Asus, además de que en las últimas entregas también se igualarían las condiciones de ese modelo para competir con la Tomahawk de MSI. Y a pesar de que no tenemos cambios tan marcados, esas pequeñas mejoras generalmente escalan en la misma proporción de su costo, lo que nuevamente hacen de la misma buenas alternativas en relación a la calidad-precio. Una vez más, todo depende del chipset, y la idea central es categorizar los productos. Aquella mejora que tomen puede diferir según los productos y generación que estés evaluando. Dentro de esta categoría también contaremos con un bonus que podemos incorporar a la misma, y serían los modelos Aero G. La línea Aero para Gigabyte son modelos dedicados a la productividad que tomarían mejoras desde la conectividad externa, y básicamente lo que obtenemos es una placa que por características da mucha similitud a los modelos Aorus Elite. Casi que toda la conectividad se comparte, inclusive en las conexiones para USB tendremos bastantes similitudes en los esquemas planteados. Estos modelos también estaban en anteriores generaciones, pero pertenecían a lo que eran las líneas Vision, y al igual que algunos de esos modelos, la importancia de las mismas radicaría en un único conector para USB-C, el cual va a integrar Vision Link. Esta tecnología permitiría contar con una conexión para USB-C con avances como poseer carga rápida, administrar salida de video, además de la correspondiente transferencia de datos, pero aquellos tres pilares también se podrían usar en conjunto, por ejemplo en el uso de tabletas gráficas. Por aquel conector es que surgen estos modelos, y aunque se vuelven placas con un uso específico de cara a ese mismo conector, sí que la categorización dentro de esa gama sería la más acertada. ¿Qué modelos de gama alta tendríamos? Esta probablemente ha sido una de las gamas que más se ha descuidado con el pasar del tiempo para Gigabyte, y no lo digo porque los modelos con los cuales contaremos acá sean malos, sino que en su lugar lo que sí veremos son opciones que han ido desapareciendo con el paso del tiempo. Claro está que eso lo digo desde generaciones actuales, puede que en el futuro las placas en esta gama tomen mayor relevancia.
Y así es que justamente el modelo con el cual partiría todo sería la Aorus Pro, placa que ya he tenido mención durante este video. Aquel modelo nos dará a continuación a esa Aorus Elite, siendo dos placas bastante cercanas entre sí, y siento que aquello también afectó la permanencia de Aorus Pro en el mercado, ya que no tenía una diferenciación que realmente era un aporte relevante considerando sus costos. Y es que los avances se limitan a dos cosas que no siempre están presentes. Por una parte veremos mejoras hacia el lado de la conectividad para USB, que generalmente llevan a esa Aorus Pro a aumentar una o dos conexiones extra, así como aportar mejores versiones. Y la otra mejora vendría de parte del URM, donde principalmente tendremos cambios frente a sus MOSFET. Y es que como tal, estas mejoras no es que estén desproporcionadas frente al costo. El problema principal es que no hay un para qué o por qué debiese subir de gama y obtener un producto como Aorus Pro, desde lo que es ya una base buena a partir del Aorus Elite. Y aquello creo que no hace parte tan solo de mi opinión, se ve en la intención propia de la compañía y la ausencia de este modelo con el pasar del tiempo, ya que por lo menos en la actualidad chipsets como B650 y X670 no tuvieron representación sólida de Aorus Pro, sí que estuvieron dentro del mercado, pero apenas si se vio comercialización de estas. Y en Intel casi lo mismo, para los primeros modelos en Z790 no vimos Aorus Pro, y en la segunda oleada de estos productos sí que dio su participación. Esa última placa etiquetada como Aorus Pro X no estuvo mal, pero salió ya con un mercado que estaba acentuado, y de ahí fue que supo hallar su lugar para destacarse, y aquellas condiciones no sé qué tanto puedan volverse a repetir. De nuevo, todo lo mencionado puede variar, y mi crítica en la actualidad es posible que en el futuro se disipe, y que a su vez la relevancia de una opción como estas tome más fuerza como para dar sentido a su compra. De momento la idea central es que Aorus Pro sería una opción por encima de la gama Aorus Elite, pero con poca distinción. Y el segundo modelo que tendremos acá está aún más desaparecido que la propia Aorus Pro, y sería la línea Aorus Ultra, placa que desde Z690 no ha tenido participación en el mercado, pero si eventualmente la tuviese, se estaría ubicando por encima de Aorus Pro. El cambio hacia esta nos llevaría hacia leves mejoras dentro de su apartado estético, y la suma de algunas utilidades leves que apoyarían la mejora principal de esta placa, que sería un avance en el URM, y por lo menos en su momento este era un avance con buenas proporciones, por lo menos para que fuese acertado el tomar el cambio por esta placa tan solo considerando esta mejora. No hay mucho más que podamos mencionar de la misma. El avance del URM es lo único que hacen de ese modelo el que sea una alternativa de mayor gama frente a Aorus Pro. Estas dos opciones son los únicos modelos que podríamos catalogar en esas gamas. Sí que hay más alternativas que podríamos ubicar en la misma, pero una vez más son bonus extra que se salen de la línea de estos productos. Es ahí donde veremos de nuevo la Aero, pero desde la versión D. Aquella placa partiría en este caso desde la base de Aorus Pro, generalmente llevando el mismo URM, misma cantidad de M.2, pero desde ahí hay variaciones en esa conectividad que beneficiarían a la Aero D. En algunos casos aumentaría la cantidad de conexiones para USB o aportan mejores versiones para los mismos. También se pueden ver avances como un doble RJ45, pero al igual que Aero G, lo que realmente la destaca es un conector, y en ese caso a través del paso hacia Thunderbolt de la misma, a través de lo que serían dos conexiones con esos tres pilares en aportar carga rápida, salida de video y transferencia de datos, lo cual, y gracias a Thunderbolt, nos llevaría hacia los mejores estándares en conexiones sobre esos tres pilares. Aquella mejora requiere un uso específico alrededor de Thunderbolt para hacer acertada la adquisición por una placa como estas, tal cual como pasa en contrapartes de otras compañías como lo sería la línea Creator de Asus, que mantendría esos mismos enfoques en productividad que esas placas mencionadas, y al igual que aquella Creator, considero que son modelos bastante acertados en el mercado, teniendo presente que el disponer de Thunderbolt tan solo sería factible desde productos topes de gama, que fácilmente pueden doblar los costos de esas alternativas. Finalmente, las últimas opciones nos llevarían hacia el formato Mini TX, donde se encontrarían las versiones de Aorus Pro y Aorus Ultra para tales formatos. Dichas placas son los mejores modelos que se tienen para la compañía hablando de formatos ITX. Como tal, son placas que obtienen esquemas para USB similares a lo que se ven con los modelos Aorus Elite, pero por su formato, el resto de la conectividad tendría sus limitaciones, aunque sí hay algo que destacar de estas opciones, y es que generalmente su balance en costo y características dentro del segmento ITX es positivo, ya que siempre están a la par de los mejores URMs y en algunos casos hasta aportarían una mayor cantidad de conexiones en M.2. Esto puede variar según la generación de chipset, pero desde las últimas entregas, aquello es lo que podría llegar a destacarse, junto a costos que dentro de esos modelos son acertados. Estas últimas placas son una vertiente aparte de lo que llevamos, pero su clasificación dentro de su formato las llevarían a estar dentro de esa categoría. ¿Qué opciones tendríamos dentro de los topes de gama?
Finalmente haremos el paso hacia las últimas categorías con aquellas opciones topes de gama para esta compañía, desde la cual tan solo hay dos modelos principales que podemos ubicar en la misma, y al igual que lo que te he mostrado en la gama alta, para estos modelos también considero que ha habido una disminución en las intenciones de sus productos, no tan clara como la desaparición de líneas como Aorus Ultra o Aorus Pro de las anteriores categorías, pero de alguna manera siento que su objetivo con líneas como Aorus Master y String ya no están alrededor de competir frente a las opciones por parte de otras compañías, sino que simplemente se centran en sacar productos en esas gamas, pero sin apostar por algo realmente relevante. ¿A qué me refiero con esto? Antiguamente ver un producto como Aorus Master era el paso hacia una placa que podía disponer de los mejores URMs dentro del mercado sin llegar a ser obsoleta por otros añadidos. Entonces obtenías un modelo bastante completo, inclusive según el caso, con este se daría el aumento hacia la cantidad de M.2, por lo menos frente a lo que eran los anteriores modelos de la gama alta. Tendríamos uno de los mejores esquemas para USB en referencia a la cantidad de conexiones como en sus versiones, además de diseños estéticos que equiparaban todas esas mejoras mencionadas. Sin embargo, hoy en día es más conservadora, sobre todo en referencia a su URM. Aquella mejora que en su momento hacía que se destacara frente a Carbon y a Gaming, hoy simplemente va a competir por diseño con estas alternativas. Dicho efecto, sobre todo lo he visto desde las líneas para AMD. En Intel sí que aún existe avance dentro de su URM con respecto a su competencia, pero aún así es un avance que no precisamente puede determinar una decisión. La cuestión es que aquel atractivo que se profundizaba más en anteriores modelos en cuanto a su URM, hoy simplemente la hacen un modelo más del montón, que no por lo mismo estoy diciendo que sea mala, sino que simplemente no existe esa razón clara que marca la decisión por esa alternativa. Aquello tiene culpa tanto de la compañía como de su competencia, ya que en general esas opciones de MSI y Asus han avanzado lo suficiente como para compartir estos apartados con la Aorus Master. Pero también tenemos factores como su codec de audio, que ante opciones como estas es donde más absurdo se ve el uso de codecs de audio no correspondientes a su gama. Evidentemente todo lo mencionado es desde los productos actuales, puede que en el futuro y ante próximas generaciones sí que se encuentre identificaciones más claras que hagan de aquellas Aorus Master un mejor modelo que su competencia. Propiamente en la actualidad puedes ver que para X670 se aplica más esta crítica mencionada, pero en contraparte desde Z790 Aorus Master cuenta con mejor representación hablando del URM. A la final la idea es que tengas en cuenta cómo es su clasificación. El cómo plantea el producto eventualmente la marca no es predecible. Lo que sí está claro es a qué gama nos estamos refiriendo según su nomenclatura. Seguido de este producto es donde finalmente encontraremos a String. Ese es el tope de gama definitivo de la compañía, y como cualquier tope de gama, su intención es reunir todas las mejoras mencionadas de las anteriores placas en un solo modelo. De esta manera podríamos ver una opción que supera los URMs de Aorus Master. Comparte su conectividad para USB, pero inclusive también puede disponer de Thunderbolt, tal cual como RUD, además de su doble conexión en RJ45. Ya estamos hablando de un panel completamente recubierto que se destaca por la cantidad de utilidades como el cuidado en la iluminación, que inclusive dieron como resultado pantallas integradas como complemento a ese mismo tablero, y es que generalmente toda mejora que tenga cualquier producto en su generación va a recaer sobre ese modelo. Si todas estas características mencionadas recaen sobre esa placa, veremos un modelo con la intención de rebatir los topes de gama de otras compañías, como la String de Asus y las Goodlight de MSI. Puede que el objetivo de ese modelo varíe, pero en general estarían compitiendo en la misma gama. Ahora, no en todos los casos esas placas llegan a tantas mejoras. En ocasiones veremos que este modelo va a cumplir con otros fines, y es situarse por debajo de esas placas mencionadas, pero se va a quedar en una opción donde normalmente no tiene una competencia directa. Van a haber modelos por debajo de esta como Ace o Hero, y por encima se tendría String y Goodlight, pero no tendría una alternativa exactamente en su gama y costo. Cuando este escenario se presenta, es por ejemplo lo que vimos en su participación en X670, donde se obtenía un modelo que se lleva muchas de esas características mencionadas con anterioridad. Sin embargo, también sería una opción que renunciaría a tener Thunderbolt, así como su URM estaría por debajo de la gama del resto de topes de gama. Pero eso sí, va a encontrar su valor al meterse en un segmento donde no va a rivalizar con otros modelos, desde un producto que conservaría añadidos relevantes como un complemento estético tan solo aportado por esos topes de gama. Cuál sea la intención que se vaya a tomar dependerá de la generación como tal, pero por lo menos, desde lo que he visto, siempre puede encontrar su lugar dentro del mercado. Con ello culminaría esa categoría, desde dos modelos que pueden dar bastantes variaciones según la generación de la que estemos hablando, pero que representarían los topes de gama para esa compañía. Y como bonus sobre la misma, también encontraremos una opción como Aorus Tachyon. Este modelo es la alternativa de Gigabyte hacia el mercado de overclock. No hay tanto que decir sobre la misma, es una placa que establecerá uno de los mejores URMs que pueda tener Gigabyte para la generación.
acompañado por un sinfín de utilidades adaptadas al testeo. Al igual que lo mencionado con Erudi, son productos con un enfoque claro y específico, en este caso alrededor del overclock. En el resto de apartados sería un modelo más bien básico, que aunque se puede dar en un uso día a día, no es la intención que se tendría al acceder por una placa como estas. En conclusión, en general, desde lo que hemos visto con los productos de esta compañía, podemos apreciar que Gigabyte tiene una representación importante en el mercado de motherboards, donde plantearía un excelente papel a la altura de su competencia. Y entre sus mayores críticas estaría la calidad de sus códecs de audio, que ha dejado últimamente bastante que desear en cada una de sus generaciones. Pero fuera de ello, principalmente para mí, su mejor apuesta está alrededor de las opciones de gama de entrada y gama media, mercado que está bastante definido por el costo de los productos, y donde sí que Gigabyte consigue su mejor representación. Dentro de la gama alta siento que cada vez desaparece más y tiene menos influencia en el mercado. Esto puede ser cuestión de las últimas generaciones y eventualmente se pueden dar mejores papeles o por lo menos presencia en cada chipset, pero es algo que es imposible asegurar. De momento, bajo su poca participación, dan como resultado la peor gama para comprar un producto en Gigabyte. En cuanto a los topes de gama, tampoco hay mucho que mencionar, sí que siguen con su presencia en el mercado, pero es una presencia que tampoco logra distinguirse de su competencia, por lo menos sobre el Aorus Master. Y en referencia al Stream, su papel es variable y sí que siento que puede encontrar una buena participación según el caso. Claro está que todo lo mencionado es bastante general, ni siquiera es la intención central del video, pero así es como yo percibo que está el mercado para esos productos en Gigabyte. Pero de nuevo, es algo general, hay modelos que se escapan de esa generalización y realmente serán opciones buenas dentro de cada categoría, y ahí que sobre todo la idea que tienes que llevarte de acá radicaría en cómo se categorizan todos esos productos. El resto de lo mencionado hacen parte de una opinión personal y general que pueden ser variables según la generación de la que estemos hablando. Lo mejor a la final será ver las características de cada producto para determinar qué tan buena alternativa puede ser la misma. Y recuerda que si este video te sirvió, puedes apoyar al canal haciendo tus compras desde Amazon con los mejores precios del mercado y de una forma segura. Pásate.